안녕하세요. En el vídeo de hoy vamos a ver el vocabulario de la familia. Este tema en realidad es muy extenso. O sea, para decir tío o tía, por ejemplo, hay muchas palabras distintas. Depende de si es el hermano de tu abuelo, si es el padre de tu primo, etc. Incluso los coreanos se confunden. En este vídeo veremos el vocabulario básico y más adelante ya especificaremos. La palabra familia es 가족. Y ahora veamos las palabras. 아버지, padre. 아빠, papá. 어머니, madre. 엄마, mamá. 부모님, padres. Sí, en coreano tiene una palabra distinta para referirse a los padres. 아들, hijo. 딸, hija. Muchos ya lo sabréis, pero dependiendo del sexo, se llama de una manera u otra a tus hermanos. Hermano, masculino, es 형 o opa. O sea, si tú eres un chico, a tu hermano mayor le llamarás 형. Pero si eres una chica, a tu hermano mayor le llamarás opa. Entonces, hermano mayor es 형 y opa, pero depende de tu sexo que lo llames de una manera u otra. Lo mismo sucede con hermana mayor. Si eres chico, llamarás a tu hermana mayor 누나, pero si eres una chica, llamarás a tu hermana mayor 언니. Una cosa más que debéis saber es que en la cultura coreana, a alguien mayor que tú no le llamas por el nombre. Por eso, en muchos casos, y la similitud de edad, se puede llamar 형, 오빠, 누나 o 언니. Así que, si en alguna serie veis que un personaje llama así a otro, no tiene por qué ser su hermano o hermana de verdad. Puede que sean muy amigos y se llamen así. Me recuerda a cuando en España se llama a un amigo tío o tía. Realmente no es familiar tuyo, pero nos llamamos así. En el caso de hermanos pequeños se les llama por el nombre, pero vamos a ver la palabra que se utiliza para definirlos. 남동생, hermano pequeño. 여동생, hermana pequeña. 할아버지, abuelo. 할머니, abuela. 손자, nieto. 손녀, nieta. 삼촌, tío. Hay diferentes maneras de llamarlo, pero con esta será suficiente. 이모, 고모. Tía. Este es uno de los casos. Dependiendo de si es la hermana de tu padre o la hermana de tu madre, se dirá de una manera u otra. 사촌 es primo o prima. Con la siguiente palabra hay que vigilar la pronunciación, porque si la dices mal es un insulto bastante grave. 조카, sobrino. Aquí podría añadir cuñado y cuñada, pero es una locura, y en Corea se suele llamar por hermano o hermana mayor, sino por el nombre. 쌍둥이, gemelos. Ahora, varias palabras que no son realmente familia, pero que tienen que ver con las relaciones. 친구, amigo. 친한 친구, mejor amigo o buen amigo. 남자친구, novio. 여자친구, novia. 전 남자친구, exnovio. 전 여자친구, exnovia. Espero que haya sido un vídeo útil. Como he dicho antes, hay muchas palabras más, pero no las he añadido. Si queréis saber alguna en especial, preguntádmelo en los comentarios. Me gustaría también que me explicarais de cuántos miembros está formada vuestra familia y quiénes son. Intentad hacerlo en coreano. ¡Hasta pronto!